¿Qué onda todos cuberos y cuberas? Desde hace un tiempo me habían pedido también este tutorial para 2x2. Entonces serán dos partes solamente, una parte que es la introducción al método y pues básicamente lo que es el método para los que pues son principiantes, y la segunda parte será otro video en donde daré los consejos pues para bajar de, yo creo que 4.5 de promedio. Bueno, con Friedrich o con Ortega usado en una escala básica se puede llegar a promediar menos de 6 segundos. Entonces pues esto es lo que voy a mostrar ahorita, ¿no? Entonces, bueno, comencemos. El método Ortega para 2x2 es un método bastante sencillo. Es un complemento de Friedrich. Sabemos que Friedrich es para 3x3. Sin embargo, se puede adaptar a 2x2. Y bueno, es bastante fácil, ¿no? Como mencioné hace un momento, se puede llegar a promediar menos de 6 segundos con este método en un nivel básico. Y pues a esto es a lo que voy. Entonces el método Ortega consta de lo siguiente. Revolveré un poco este cubo para hacer un sol. Entonces, bueno, pues en este caso puedo hacer bueno, la cara blanca para que no se confundan, porque muchos se confunden en esto. Bien, entonces este método es básicamente hacer una cara, no una capa. Una capa sería hacer así, sería dejar todo esto hecho. Nosotros no queremos, bueno, podemos hacer una capa si es fácil, pero lo que queremos en la primera parte es nada más una cara. Entonces con que todo esto quede del mismo color está completamente bien. Entonces digamos que nos quedan estas dos cambiadas, estas dos bien, por ejemplo. Entonces tenemos nuestra cara. La segunda parte es orientar la capa de arriba. Y después de que la tenemos toda orientada, perdón, hacemos un algoritmo para terminar todo el cubo. Eso es todo. Entonces, pues básicamente la primera parte es la primera cara, ¿no? Entonces, como introducción a la primera cara, pues diría que sean creativos, porque muchos pierden demasiado tiempo en esto. Entonces, por ejemplo, tienen estas dos en el naranja. Entonces van a completar la naranja. Que dicen, no, pues primero meto esta aquí. Y lo hacen así. Y luego meten esta acá. Y lo hacen así. Cuando creo que esa no es la manera correcta. Entonces, yo diría que la manera correcta para hacer eso es más o menos... ¿cómo estaba? Supongo que sí. Bueno, agarremos otra cara. La manera correcta para hacer la primera cara es buscar la manera más rápida. Entonces no vamos a tratar de poner las piezas con el método como con el método de principiantes, que la quitas, subes la capa donde va, la metes y la regresas. Eso es muy malo para 2x2. Entonces, por ejemplo, en este caso, si quiero armar de nuevo la naranja, yo creo que lo más fácil aquí es hacer, si aquí está mi naranja, y aquí tengo mi bloque. Entonces yo puedo hacer U2, R', y ya queda mi cara hecha. Hay muchos ejemplos de esto. No se deben cerrar a eso solamente. Sin embargo, pues son casos que uno debe de empezar a dominar al momento de hacer 2x2. Entonces, por ejemplo, aquí este caso está bonito. Por ejemplo, quiero hacer la azul. Digamos que no tengo ninguna otra que esté fácil. Aunque la blanca esté fácil, pero imaginemos que no está ahí. Entonces quiero hacer la azul. Tengo las piezas aquí, aquí y aquí y aquí. Entonces ya tengo las cuatro esquinas que voy a hacer. Esta creo que no es la manera más eficiente, pero igual es una manera de mostrarles cómo tienen que ser creativos, porque creo que muchos no hacen esto. Entonces lo primero que haría sería unir estos dos. Luego lo paso para acá. No es cierto, está acá.
U2. Entonces estaba aquí, hago U2, las junto, las alineo y las pongo en su lugar. Y ya tengo mi cara. Entonces, solo sean creativos en esta parte. Y sean neutrales. Ser neutral en 2x2 pues es bastante sencillo, porque es muy diferente reconocer tantos patrones como en 3x3. Entonces, si ustedes no empezaron siendo neutrales en 3x3, empiecen desde aquí a ser neutrales en el 2x2. Creo que no puedo dar más consejos para principiantes en cuanto a la primera cara. Entonces, eso es todo. Hagan la primera cara de la manera más rápida que puedan. Y bueno, eso tiene que estar todo planeado en la inspección. No hablaré aquí sobre lo que es el one look ni nada de eso, porque pues con Ortega es un poquito difícil y en general pues para principiantes no es todavía necesario. Bueno, la segunda parte sería los algoritmos para orientar la capa de arriba, y la tercera sería PBL, que es permutar las dos capas. Ahí. No estoy acostumbrado a resolver enfrente de una cámara, esto es extraño. En fin, pasemos entonces a los algoritmos para orientar la última capa. Pasemos entonces a los algoritmos para orientar la capa de arriba. Por cuestiones prácticas, de nuevo usaré la cara amarilla para hacer lo que es OLL. Entonces, para OLL son 7 casos, son muy cortitos, son muy fáciles. Movimientos que no sabemos pues son el sexy. Ajá. Sabemos que si lo hacemos 6 veces se reconstruye el cubo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá. Entonces sexy. ¿Qué más? Sledgehammer, que es R', F, R, F'. Ajá. Y el Head Slammer, que es F, R', F', R. Ajá. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestro primer OLL, que va a ser el caso Zoom. Se reconoce porque tenemos un sticker del color de la capa de arriba orientado, y a su derecha tenemos otro sticker aquí, a la derecha al frente, ¿ok? Entonces tenemos estos dos, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomando el cubo desde esta posición, hacemos R, U, R', U, R, U2, R'. Y eso es todo, ese es el algoritmo. El siguiente caso es el caso espejo de que es el anti-zoom. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, en fin, este es el anti-zoom. El anti-zoom se reconoce porque es pues el espejo del otro. O sea, en este caso vamos a tener un punto igual aquí arriba, solo uno, y el otro punto va a estar a la izquierda, enfrente a la izquierda. Entonces, para este caso personalmente yo utilizo el espejo completamente del anterior, que es L', U', L, U', L', U2, L. El siguiente caso, ya vimos el zoom y el anti-zoom. El que sigue son las headlights. Las headlights son cuando tenemos estas dos orientadas y estas dos sin orientar. Es el caso más rápido de todos y está muy fácil. Es F, sexy, F'. Entonces es bastante rápido. Va de nuevo. 2 aquí, 2 acá. Tomamos así. F, R, U, F', U', F'. El siguiente caso es el de la T. La T es así. Tenemos, igual que en las headlights, una barra aquí y 2 puntos opuestos, ok, a la izquierda. Este caso también es bastante fácil, solo es sexy y luego un sledgehammer. Entonces es R, U, R', U', R', F, R, F'. Ajá. De nuevo,
RU, R'U, R'F, RF'. El siguiente es la L, que le reconocemos porque es el único que tiene dos así. Solo hay que buscar cuando tenemos este del lado izquierdo. Entonces tenemos este del lado izquierdo y lo que vamos a hacer es el inverso de la T. Entonces hacemos F, R', F', R, U, R, U', R'. Bueno, de nuevo tenemos así con este aquí al lado y hacemos F', R', F, R, U, R, U', R'. El siguiente caso es la H, que es pues cuando tenemos estos dos y estos dos. Entonces cuando los tenemos así, que también es muy fácil de reconocer, de cualquiera de los lados se puede ejecutar porque es exactamente lo mismo, es R2, U2, R', U2, R2. R2, U2, R', U2, R2. R2, 2, R', U2, R2. Okay. El siguiente caso es pi. Sí, pi. Pi se reconoce pues porque tiene este punto aquí y los headlights del lado izquierdo. Entonces para este, bueno, es lo mismo que las headlights, solo que dos veces. F, dos veces sexy, F'. Ok, entonces de nuevo F, R, U, R', U', R, U, R', U', F'. Es todo. Ok, los siguientes algoritmos son solamente de Friedrich para 2×2. Entonces son los mismos que en Friedrich, solo que son adaptados. Tenemos solamente dos casos, el diagonal y el adyacente. El adyacente pues todos lo pueden saber, se puede hacer con una permutación tipo T. Sin embargo esto es bastante lento, entonces yo no utilizo la permutación tipo T. Utilizo... ¿Cómo se hace la permutación tipo T? Entonces para un intercambio adyacente utilizo la J. Acostumbro a hacerlo cuando el bloque está enfrente y los dos que están mal están atrás. Entonces sería este caso, cuando tenemos los dos bien enfrente y dos mal atrás. Y es el siguiente: R', U, L', U2, R, U', R', U2. Y luego vamos a hacer algo como R, L, U. Ok, entonces voy de nuevo. R', U, L', U2, R, U', R', U2, R, L, U. Para el intercambio en diagonal vamos a utilizar un algoritmo que está bastante sencillo. Es R', U', R', U', F2, U', R, U, R', D, R2. Y este nos va a hacer el intercambio en diagonal. Se puede utilizar también una permutación tipo Y, pero de nuevo se me hace bastante lenta y por eso utilizo el otro algoritmo. Entonces es o permutación tipo Y o el algoritmo que les dije, que es RU', R', U', F2, U', RU, R', D, F2. Estos son todos los casos para OLL y PLL de 2×2. Lo siguiente es ahora sí lo que va directamente al método Ortega, que es el PBL o la permutación de las dos capas. Una vez que tenemos nuestro cubo con la primera cara hecha, el paso siguiente dijimos que era orientar la capa de arriba. Entonces la orientamos y ya que está orientada nos va a salir alguno de los casos siguientes.
En este caso me tocó el intercambio en diagonal, diagonal. Lo que hace el PBL o el Ortega en sí es intercambiar las piezas de arriba y las piezas de abajo a la vez. Entonces este caso es bastante sencillo y es bastante rápido. Ok, sí, fue R2, B2, R2'. Ajá. R2, B2, R2'. R2, B2, R2'. Este es el caso, ¿ok? Es cuando pues tenemos un patrón en donde no hay barras. Si lo ven así, solo me ha salido una vez así y se ve bonito y pues es rápido. Ajá. Entonces, bueno, esto es para cuando tienen ninguna barra. Ajá. Nosotros lo que vamos a buscar son barras horizontales, no verticales. Verticales, pues claro, tenemos un montón de barras, pero no, nos van a interesar solo las horizontales. Entonces, este es el primer caso de Ortega en sí, y es la permutación diagonal, diagonal. De nuevo, R2, B2, R2', y queda resuelto. Lo siguiente es la permutación adyacente-adyacente, que yo la recomiendo que se ejecute con los bloques atrás, cuando es perdón, con los bloques enfrente, ahorita que estamos hablando de Ortega para principiantes. Entonces, en Ortega para principiantes el algoritmo es el siguiente: R2, U', B2, U2', R2', U, R2. Ajá. Y cambia, bueno, tenemos las dos barras aquí. Obviamente no siempre van a ser de estos colores, a veces van a ser de otros colores. Y tenemos el patrón opuesto aquí atrás. O bueno, de hecho, cuando tiene diferentes colores, pues no tienen correspondencia, solo son opuestos entre uno y otro. Entonces va de nuevo R2', B2, U2, R2', U, R2. Ajá. Sí, bueno, esta es la permutación de este. Lo que mencionaba ahorita era que no siempre van a tener estos colores. Entonces puede ser, por ejemplo, así. Así, perfecto. Esto es lo mismo que el caso anterior. Tenemos dos barras. Acuérdense que reconocemos porque sean horizontales. Y aplicamos el mismo ritmo. R2, U', B2, U2, R2, U', R2. Y al final pues hacemos el AUF. El AUF pues es bastante sencillo, ¿no? En la parte avanzada pues explicaré más sobre eso. El último algoritmo de Ortega en sí es el adyacente diagonal, que es cuando tenemos un bloque arriba y nada abajo. Entonces es el siguiente. Aquí está, un bloque arriba y nada abajo. ¿Ok? Igual no tiene que ser de esta forma en específico, puede ser así, así, así. El chiste de hacer OLL en Ortega es que cuando terminemos el OLL ya sepamos más o menos qué es lo que vamos a tener arriba. Y pues importante es que sepamos cómo tenemos la capa de abajo. Pero de todos modos, como este video es más o menos para bajar de los 6 segundos, no se necesita tanto eso. Entonces tenemos una barra arriba, nada más arriba, y nada abajo, nada de nada. Entonces hacemos R, U', R, F2, R', U, R'. Y pues nuestro AUF. Va de nuevo. Bloque arriba, nada abajo. R, U', R, F2, R, U, R'. Ok. Estos son los algoritmos que vamos a utilizar. Y bueno, es todo para la parte de principiantes.